Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí en el libro de los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, pasando al capítulo 4. Vamos a orar y tener unas palabras de oración para que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento para comprender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando delante de ti. Señor, te suplicamos, te imploramos, Señor, que podamos, Señor amado, leer tu palabra, Padre Santo, y que podamos, Señor amado, Dios mío, glorificar tu nombre, Señor amado, aprendiendo de ella, Señor amado, en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón atento, Señor, terreno fértil, Señor, para que la semilla caiga y dé buen fruto a través de nuestra obediencia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, y te glorificamos, Señor. Amén. Amén. En el versículo 1 del capítulo 4 somos confrontados con la pregunta de Pablo, diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Pablo está diciendo que Abraham no fue justificado por las obras de la carne, no fue justificado por las obras humanas, sino que fue justificado por Dios. Porque, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe en Dios en el momento en que Dios lo llamó. Abraham tuvo fe en el Señor. Y dice aquí que Dios estimó esa actitud, esa acción de creer en lo que Dios le estaba diciendo como un acto de justicia. Y por ende vamos a encontrarnos con que Dios, a través de esto, considera a Abraham un hombre justo, por los actos de la fe. Ahora, imagínense que usted está viviendo en una tierra completamente pagana, como lo era Ur de los Caldeos. Usted está viviendo rodeado por dioses ajenos, y usted está viviendo rodeado por toda suerte de creencias vanas, vacías, tontas. Y de momento viene el verdadero Dios y le dice: salte de aquí y deja toda tu parentela atrás y sígueme a mí, que yo te voy a llevar a un sitio, a una tierra, y voy a hacer algo grande contigo. La mente del hombre en ese momento podría turbarse. En ese momento la mente del hombre podría confundirse, porque Dios no era un Dios conocido en Ur de los Caldeos, aunque es el Dios de toda la eternidad y el Dios de todos los tiempos, y es el Dios que hizo todo el mundo. Su nombre no era conocido porque la gente se había vuelto pagana y le había dado la espalda. Encontramos que al Dios aparecérsele, Abraham
en la tierra de Ur, le está hablando este Dios que nadie conoce y que aún él mismo no conoce, y le dice: sal de aquí, sígueme a mí, ve conmigo, yo te entregaré una tierra y yo te llevaré y te bendeciré. Y él le cree a ese Dios que nunca había oído antes y del cual la gente no sabía nada. Y es en medio de este panorama donde el Dios no conocido y el Dios que hasta ahora había estado en silencio se presenta a Abraham y le dice: ven a la tierra que yo te voy a mostrar, porque te voy a dar esa tierra a ti y te voy a hacer grande y te bendeciré. ¿Qué tenía que hacer Abraham para ser justificado por parte de Dios? Realmente no había hecho nada, no sabía quién Dios era. No podía haber obedecido la ley de Dios porque no sabía cuál era la ley de Dios. No podía haber sacrificado porque no sabía que Dios estaba ahí para sacrificarle al Dios verdadero. Pero hay un detalle aquí, y es que él le cree a Dios. Y cuando le cree a Dios, entonces Dios le cuenta esa fe, ese acto de creer y confiar en Él, que nunca había sido visto, que nunca había sido oído por los demás. Le recompensa el acto de creer en Él y en lo que le estaba prometiendo, y le considera justo. Es declarado por Dios como un hombre justo. Por eso es que dice aquí en el versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 4. Así que la justificación que Abraham recibe de parte de Dios es una obra de la gracia de Dios. Es una justificación que Dios le está otorgando, no porque Abraham se la esté ganando. Simple y llanamente lo que Abraham hizo fue creerle a Dios, creer que Dios iba a ser fiel y le iba a cumplir sus promesas. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracias. Si yo hago un trabajo para alguien y esa persona me paga por ese trabajo, no me está haciendo ningún favor, porque ya yo hice una labor que me ameritó ese sueldo y no se me cuenta como gracia. No, él no me está regalando, no me está dando gratuitamente nada, sino que me está pagando lo que me debe. Pero aquí dice que el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, el que cree en Dios por fe, solamente porque Dios lo dijo, el que cree en Dios por fe, dice, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, oiga bien, verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si buscamos el Salmo 32, indagamos un poquito más en lo que Pablo está citando. Dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová, en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros nos encontramos aquí que dice David en el verso 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David en algún momento había pecado y había ofendido a Dios, y su corazón estaba lejos de Dios, y sentía que se estaba secando y sentía que estaba marchitándose. Pero miren bien lo que dice el versículo 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí es donde Pablo dice que es por fe, y por la fe continúa diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el versículo 6 continúa diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Oramos con fe, nos acercamos a Dios con fe. Obramos con fe. Y Dios justifica al hombre y el pecador por la fe en Jesucristo. ¿Ven? Bien, continuamos entonces en el próximo video, en la próxima lección, para indagar un poquito más de cómo es que nuestra fe funciona. Amén.